Mi suegro me violaba cada noche, y mi esposo dormía en la habitación de al lado. Dormía, o fingía dormir. Nunca lo supe con certeza, pero lo que sí sé es que durante 3 años, cada vez que las luces se apagaban en esa casa maldita, yo temblaba, porque sabía que él vendría. Y a veces no venía solo, traía a su amigo, y los dos abusaban de mí, mientras mi esposo, el hombre que juró protegerme, no hacía nada. Absolutamente nada. Esta es mi historia, y les advierto desde ahora. No es para corazones débiles. Es la historia de cómo sobreviví al infierno, de cómo callé durante años por miedo, por vergüenza, por no tener a dónde ir, y de cómo el destino, o Dios, o lo que sea que mueve este universo, me dio una oportunidad inesperada que lo cambió todo. Soy una anciana ahora. Tengo 65 años, y después de décadas de silencio, voy a contarlo todo. Cada detalle, cada horror, cada traición, porque mi historia necesita ser escuchada. Y quizás, solo quizás, alguna mujer que esté viviendo lo mismo encuentre el valor que yo tardé años en encontrar. Me llamo Magdalena. Nací en una familia pobre de un pueblo pequeño. Mi padre nos abandonó cuando yo era bebé. Mi madre trabajaba limpiando casas. Éramos 5 hermanos. Yo era la mayor, y desde muy joven supe que mi única salida de la pobreza era casarme. No había dinero para estudiar, no había oportunidades. Solo había la esperanza de encontrar un hombre que te sacara del hambre. Conocí a Ramón cuando yo tenía 18 años. Él tenía 25. Trabajaba en construcción. No era rico, pero tenía trabajo estable. Era callado, serio, no bebía mucho. Mi madre pensó que era un buen partido, y yo, ingenua, enamorada de la idea del amor, acepté cuando me propuso matrimonio 6 meses después de conocernos. Nos casamos. Y ahí empezó mi calvario, porque Ramón no tenía casa propia. Vivía con su padre, don Erasmo, un hombre de 60 años, viudo, dueño de una casa grande en las afueras del pueblo. Y cuando nos casamos, nos fuimos a vivir ahí, con él. Al principio todo parecía normal. Don Erasmo era educado. Me trataba con respeto. Me ayudaba con los gastos. Ramón trabajaba todo el día. Yo me quedaba en casa limpiando, cocinando, cuidando de los 2 hombres, como se esperaba que hiciera una esposa. Pero a las pocas semanas empecé a notar cosas. La forma en que don Erasmo me miraba, cómo sus ojos me seguían cuando yo caminaba, cómo se quedaba parado en la puerta de la cocina observándome, cómo encontraba excusas para tocarme, un roce en el hombro, una mano en mi cintura al pasar, cosas pequeñas, cosas que yo trataba de ignorar, porque pensaba que estaba imaginando cosas, que era mi mente paranoica, hasta la noche en que dejó de ser mi imaginación. Ramón había salido, tenía un trabajo nocturno esa semana. Yo estaba sola en la casa con don Erasmo. Me fui a dormir temprano. Cerré la puerta de mi cuarto, pero no tenía cerrojo, nunca lo tuvo, y en medio de la noche desperté porque sentí un peso sobre mí. Abrí los ojos, y ahí estaba él, don Erasmo, encima de mí, con una mano tapándome la boca, y me dijo en un susurro frío: si gritas, mato a tu madre. Sé dónde vive, sé dónde trabaja, así que quédate callada y esto va a ser rápido. Y me violó, ahí, en la cama que compartía con su hijo, mientras yo lloraba en silencio, mientras mi cuerpo se congelaba del terror, mientras algo dentro de mí se rompía para siempre. Cuando terminó se levantó como si nada, se fue a su cuarto, y yo me quedé ahí, temblando, sangrando, sin poder moverme, sin poder procesar lo que acababa de pasar. A la mañana siguiente, Ramón regresó. Yo intenté decirle. Me senté con él, temblando, y le dije: tu padre entró a nuestro cuarto anoche, me hizo cosas, me lastimó. Y Ramón me miró, sin expresión, y me dijo: estás loca. Mi padre es un hombre de bien. Seguro tuviste una pesadilla. O estás inventando cosas para causar problemas. No vuelvas a decir esas estupideces. Y ahí supe que estaba sola, completamente sola. Don Erasmo siguió. Cada vez que Ramón salía, cada vez que yo estaba sola, él venía y me violaba, y yo no decía nada, porque ya había aprendido que nadie me iba a creer, que mi esposo había elegido a su padre sobre mí, y que si yo hablaba,
Si yo huía, él cumpliría su amenaza. Mataría a mi madre, a mis hermanos, y yo no podía permitir eso. Pasaron meses. Yo me convertí en un zombi. Hacía las tareas de la casa, cocinaba, limpiaba. Sonreía cuando había que sonreír, pero por dentro estaba muerta, vacía, rota. Y entonces don Erasmo empezó a traer a su amigo. Se llamaba Genaro. Era un hombre gordo, sucio, de risa desagradable. Y una noche, cuando Ramón otra vez no estaba, don Erasmo entró a mi cuarto con él, y los dos abusaron de mí, uno después del otro, como si yo fuera un objeto, como si no fuera humana, y eso se volvió rutina. 2 veces por semana, 3 veces, cada vez que Ramón trabajaba de noche. Ellos venían, los dos, y yo solo cerraba los ojos y rogaba que terminara rápido, que me mataran de una vez, porque vivir así no era vivir, era morir lentamente. Intenté irme una vez, empaqué una maleta, esperé a que todos durmieran y salí por la puerta, pero don Erasmo me estaba esperando afuera. Me agarró del brazo, me arrastró de vuelta y me golpeó hasta que no pude levantarme, y me dijo: si vuelves a intentar irte, no solo mato a tu madre, mato a tus hermanos, uno por uno, y tú vas a tener que vivir con esa culpa. Y le creí, porque sus ojos no mentían. Así pasaron 3 años, 3 años de infierno, 3 años en los que yo dejé de ser Magdalena y me convertí en una sombra, en un cuerpo sin alma, hasta que una noche algo cambió, algo que yo nunca esperé, algo que me dio la oportunidad de escapar, de vengarme, de recuperar mi vida. Y todo comenzó con un accidente. El accidente pasó un sábado por la tarde. Ramón y don Erasmo habían ido al pueblo a comprar materiales para una remodelación que estaban haciendo en la casa. Genaro, el amigo asqueroso de don Erasmo, también iba con ellos. Yo me quedé en la casa, como siempre, limpiando, existiendo apenas. Eran casi las 6 de la tarde cuando escuché el escándalo afuera. Gritos, sirenas, gente corriendo. Salí a la calle y vi una multitud reunida en la esquina. Me acerqué, y lo que vi me heló la sangre. La camioneta de don Erasmo estaba destrozada contra un poste, completamente aplastada. Los paramédicos sacaban cuerpos, 3 cuerpos: Ramón, don Erasmo, Genaro, los 3. Me dijeron que un camión los había golpeado de frente, que el conductor del camión se había quedado dormido, que fue instantáneo, que ninguno sufrió, que murieron al impacto. Yo me quedé ahí parada, sin poder procesar lo que estaba viendo, sin saber qué sentir. Tristeza, alivio, culpa, todo se mezclaba en un nudo en mi garganta que no me dejaba respirar. La gente me abrazaba, me decían que lo sentían mucho, que era una viuda tan joven, que qué tragedia, que Dios tenía sus planes, y yo asentía, lloraba, porque eso era lo que se esperaba de mí, pero por dentro algo muy oscuro estaba despertando, algo que susurraba: estás libre, por fin estás libre. El funeral fue grande, toda la gente del pueblo vino. Hablaban de Ramón como un hombre trabajador, de don Erasmo como un hombre respetado, de Genaro como un buen amigo, y yo estaba ahí parada, vestida de negro, recibiendo condolencias, mientras por dentro gritaba: eran monstruos, los 3 eran monstruos, y nadie lo sabe, nadie lo sabrá nunca. Después del entierro volví a la casa que ahora era mía, porque Ramón no tenía hermanos, don Erasmo no tenía otros hijos, y yo era la única heredera legal. La casa, los ahorros, todo era mío. Me senté en la sala, en esa casa donde había sufrido tanto, y no supe si reír o llorar, porque estaba libre, pero también estaba rota, completamente rota. Pasaron semanas. Yo seguía viviendo ahí, pero algo había cambiado. Ya no tenía miedo, ya no temblaba cuando llegaba la noche, ya no esperaba que alguien abriera mi puerta, porque los monstruos estaban muertos, y yo seguía viva. Un día, mientras limpiaba el cuarto de don Erasmo, encontré algo, una caja escondida debajo de su cama. La abrí, y lo que vi me dejó sin aire. Fotos, decenas de fotos, de mí, durmiendo, bañándome, cambiándome de ropa. Él me había estado espiando, fotografiando,
durante años. Y no solo fotos mías, había fotos de otras mujeres, mujeres que yo no conocía, jóvenes, asustadas, algunas atadas, algunas llorando. Y había cartas, cartas escritas de puño y letra de don Erasmo, dirigidas a Genaro, hablando sobre mí, sobre las otras mujeres, planeando cosas, cosas horribles, fantasías enfermizas. Evidencia clara de que lo que me habían hecho a mí, se lo habían hecho a otras, quizás a muchas otras. Me senté en el piso con esa caja en las manos, temblando, y me pregunté, ¿qué hago con esto? ¿Lo llevo a la policía? ¿Denuncio a hombres muertos? ¿Revelo mi propio infierno para que otras sepan la verdad? Pero entonces pensé en lo que pasaría, en cómo el pueblo me miraría, en cómo me juzgarían. Dirían que por qué callé, que por qué no hablé antes, que seguramente yo lo provoqué, que las mujeres como yo siempre exageran, y me darían la espalda, como siempre le dan la espalda a las víctimas. Así que tomé otra decisión, quemé las fotos, quemé las cartas, las quemé todas en el patio trasero, y vi cómo el fuego se las tragaba, cómo cada pedazo de evidencia de mi horror se convertía en cenizas. Y sentí algo parecido a la paz. No paz completa, pero algo. Vendí la casa 3 meses después. No podía seguir viviendo ahí. Cada pared tenía memorias. Cada cuarto tenía fantasmas. Me mudé a otra ciudad, lejos, donde nadie me conociera, donde nadie supiera mi historia. Y empecé de nuevo. Conseguí trabajo en una panadería. Renté un cuarto pequeño. Empecé a ir a terapia, porque sabía que si no buscaba ayuda me iba a volver loca. Y poco a poco, muy poco a poco, empecé a sanar. Pero había días malos, días en los que despertaba sudando, sintiendo sus manos otra vez, escuchando sus voces, oliendo su aliento, y me preguntaba si algún día podría ser normal, si algún día podría confiar en alguien, si algún día podría amar sin miedo. 1 año después de mudarme conocí a alguien. Se llamaba Antonio. Era viudo, tenía una hija pequeña, era amable, respetuoso, suave. Me invitó a tomar café, y yo, temblando, acepté. Le conté mi historia, no todo, pero lo suficiente. Le dije que había estado en un matrimonio abusivo, que había sufrido cosas, que tenía miedo de los hombres, y él no me juzgó, no me presionó, solo me escuchó, y me dijo, vamos despacio, a tu ritmo, sin prisa. Y así lo hicimos. Nos tomó 2 años empezar una relación formal, otros 3 casarnos, porque yo necesitaba tiempo, necesitaba sanar, necesitaba aprender que no todos los hombres son monstruos, que algunos sí son buenos, que el amor real existe, pero siempre guardé el secreto completo. Antonio sabía que había sido abusada por mi esposo, pero no sabía lo de don Erasmo, lo de Genaro, lo de las noches de horror. Eso me lo llevé conmigo, como una cicatriz invisible que nadie más podía ver. Tuve 2 hijos con Antonio, 2 varones, y cuando nacieron hice un juramento. Les enseñaría a respetar a las mujeres, a nunca levantar la mano, a nunca forzar, a ser hombres de verdad, hombres buenos, lo contrario de lo que fueron Ramón, don Erasmo y Genaro. Y lo cumplí. Mis hijos crecieron siendo hombres decentes, respetuosos, protectores, y cuando los veo con sus propias familias ahora, sé que rompí el ciclo, que el horror no continuó, que algo bueno salió de todo ese dolor. Ahora, antes de seguir, necesito pedirte algo. Dale me gusta a este video. Sé que esta historia es difícil, sé que duele, pero es real y necesita ser escuchada. Ese botoncito de abajo, solo tócalo y suscríbete. Mira el botón negro que dice suscribirse. Dale clic, porque hay miles de mujeres como yo que necesitan saber que no están solas, que se puede sobrevivir, que se puede salir. Hazlo ahora, por favor, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Antonio murió hace 10 años. Un ataque al corazón. Fue rápido, sin dolor. Y aunque lo amé profundamente, aunque fue el único hombre que me trató con dignidad, su muerte me dejó sola otra vez, sola con mis recuerdos, sola con mis secretos. Mis hijos crecieron, se mudaron, tienen sus propias vidas, me visitan cuando pueden, me llaman, son buenos hijos,
Pero yo vivo sola ahora, en una casa pequeña, con mis plantas, mis libros, mis memorias. Y hace 2 años pasó algo que no esperaba, algo que removió todo lo que yo había enterrado. Recibí una llamada. Era una mujer joven. Se presentó como detective de la policía. Me dijo que estaban investigando casos antiguos de abuso sexual y desapariciones en mi pueblo natal, y que habían encontrado evidencia que conectaba a don Erasmo con varios crímenes. Se me heló la sangre. ¿Qué evidencia?, pregunté. Ella me explicó. Resulta que cuando demolieron la casa que yo había vendido años atrás, encontraron algo en el sótano, un cuarto oculto, sellado, y adentro había cosas, ropa de mujer, objetos personales y restos humanos, de al menos 3 mujeres. No podía respirar. Mi cabeza daba vueltas, porque yo había vivido en esa casa durante 3 años. Había limpiado cada rincón, o eso creía, pero nunca supe de ese sótano. Nunca supe que debajo de mis pies había un cementerio. La detective continuó. Me dijo que habían encontrado diarios de don Erasmo, escondidos en cajas selladas, y en esos diarios él confesaba todo: los abusos, las violaciones, los asesinatos, y mencionaba nombres, fechas, detalles escalofriantes, y entonces me preguntó: ¿usted vivió con él? ¿Vio algo? ¿Sospechó algo? ¿Sufrió algo? Silencio. Un silencio largo y pesado. Y tuve que decidir. ¿Hablaba? Después de tantos años, después de haber construido una vida nueva, ¿rompía mi silencio? Sí, le dije. Sí. Durante 3 años. Él y su amigo Genaro. Cada noche. Y mi esposo lo sabía. O se hacía el que no sabía. Pero nunca me ayudó. La detective se quedó callada. Después me dijo: lo siento mucho. Muchísimo. ¿Estaría dispuesta a dar un testimonio oficial? Y acepté. Porque esas mujeres que estaban enterradas en ese sótano no pudieron hablar. No pudieron escapar. No tuvieron la suerte que yo tuve. Y si mi voz podía darles justicia, aunque fuera años después, tenía que hacerlo. Di mi testimonio. Conté todo. Cada detalle. Cada noche. Cada abuso. Cada amenaza. Y fue liberador y desgarrador al mismo tiempo, porque revivir eso dolía. Dolía como si estuviera pasando otra vez. El caso se reabrió. Se hizo público. Los medios llegaron. Periodistas, cámaras, y mi nombre salió. Magdalena, la sobreviviente. La mujer que vivió con un asesino en serie y logró escapar. Pero el pueblo no me recibió como heroína. Me recibieron con juicio, con señalamientos. Decían que cómo era posible que yo no supiera, que cómo era posible que yo no dijera nada, que seguramente yo era cómplice, que las mujeres como yo inventan cosas para llamar la atención. Y me dolió que después de todo, después de haber sobrevivido, después de haber tenido el valor de hablar, todavía me culparan, todavía me juzgaran. Pero también hubo otras voces, voces de mujeres que me buscaron, que me escribieron, que me dijeron: yo también, a mí también me pasó. Y nunca hablé porque tuve miedo, pero tu historia me dio fuerzas. Gracias. Y esas voces me recordaron por qué valía la pena, por qué el dolor de hablar era menor que el dolor de seguir callada. La investigación continuó. Identificaron a las 3 mujeres del sótano. Todas eran jóvenes. Todas habían desaparecido en los años 90. Todas habían sido reportadas como fugadas, como problemáticas, como mujeres que probablemente se fueron con algún hombre. Nadie las buscó realmente, porque eran pobres, porque no importaban, y eso me rompió, porque yo pude haber sido una de ellas. Si Ramón y don Erasmo no hubieran muerto en ese accidente, yo podría estar en ese sótano, enterrada, olvidada, como si nunca hubiera existido. Les dieron entierros dignos a las 3. Sus familias, las pocas que quedaban, pudieron cerrar ese capítulo, pudieron llorarlas, pudieron despedirse, y yo asistí a los funerales, los 3, porque sentía que les debía eso, que tenía que estar ahí, por ellas, por las que no sobrevivieron. En uno de esos funerales una mujer mayor se me acercó. Era la madre de una de las víctimas. Me abrazó y me dijo: gracias por hablar, gracias por darle voz a mi hija.
Ella ya no puede hablar, pero tú sí. Y eso significa todo. Y lloré. Lloré como no había llorado en años, porque me di cuenta de algo, que mi supervivencia no fue solo suerte, fue responsabilidad. Responsabilidad de contar, de no dejar que esas muertes fueran en vano, de romper el silencio que protege a los monstruos. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Después de los funerales, la investigación reveló algo más, algo que me cambió la forma en que veía todo lo que había pasado, algo que me hizo cuestionar si realmente había tenido suerte o si algo más grande había estado protegiéndome. La detective me llamó una tarde. Me pidió que fuera a la comisaría. Tenía algo que mostrarme, algo importante. Cuando llegué, me llevó a una sala privada. Sobre la mesa había documentos, fotografías y un diario, el diario de don Erasmo. Ella lo abrió en una página marcada y me dijo, lea esto. Leí, y lo que decía me heló hasta los huesos. Entrada del diario, fecha exacta del día antes del accidente. Ya decidí. Magdalena sabe demasiado, ha intentado irse. Es un riesgo. Mañana, cuando volvamos del pueblo, Genaro y yo nos encargaremos de ella. La llevaremos al sótano, como a las otras, y nadie la va a buscar. Ramón dirá que se fue, que lo abandonó, y la vida seguirá. Ya tengo todo listo, me temblaban las manos. No podía creer lo que estaba leyendo. Ellos iban a matarme. Al día siguiente, el mismo día que murieron en el accidente. La detective me miraba con ojos llenos de algo que yo no podía descifrar. Compasión, asombro, miedo. «Entiende lo que esto significa», me dijo. «Si ese accidente no hubiera pasado, usted no estaría aquí. Ellos la habrían matado ese mismo día, y nadie la hubiera buscado. Nadie hubiera sabido». Me derrumbé, ahí mismo, en esa silla fría de la comisaría. Lloré como nunca había llorado, porque me di cuenta de que mi vida se había salvado por segundos, por un conductor que se quedó dormido, por un camión que golpeó en el momento exacto, por algo que yo no podía explicar. ¿Fue coincidencia? ¿Fue suerte? ¿O fue algo más? No lo sé, y quizás nunca lo sepa, pero lo que sí sé es que yo debería estar muerta, y no lo estoy. La detective cerró el diario y me dijo, «Usted es un milagro, Magdalena, literalmente un milagro». Volví a casa ese día con una sensación extraña, una mezcla de gratitud y culpa. Gratitud por estar viva, pero culpa porque otras no tuvieron esa oportunidad, porque el destino, o lo que sea, me salvó a mí, pero no las salvó a ellas. Pasaron semanas. El caso cerró oficialmente. Don Erasmo y Genaro fueron declarados responsables de 3 asesinatos. Ramón fue declarado cómplice por omisión. Sus nombres quedaron marcados para siempre, y yo quedé registrada como sobreviviente y testigo clave. Pero algo más pasó, algo que no esperaba. Empecé a recibir cartas, decenas de cartas, de mujeres de todo el país, mujeres que habían vivido cosas similares, que habían sido abusadas por familiares, por esposos, por suegros, que habían callado por años y que mi historia les había dado el valor de hablar. Una carta en particular me marcó. Era de una mujer joven. Decía, «Mi suegro me viola cada noche. Mi esposo no hace nada. Llevo 2 años así. Pensé que era mi culpa, que no tenía salida. Pero tu historia me enseñó que sí hay salida, que no estoy loca, que no estoy sola. Hoy voy a denunciar. Gracias por darme ese valor». Lloré al leer esa carta, porque me di cuenta de que mi dolor tenía un propósito, que mi historia no era solo mía, era de todas, de las que sobrevivieron y de las que no. Decidí hacer algo más. Empecé a dar charlas, en escuelas, en centros comunitarios, en refugios de mujeres. Contaba mi historia, sin vergüenza, sin filtros. Y les decía a las mujeres, si estás viviendo esto, habla, busca ayuda, no te quedes callada, porque el silencio mata, el silencio protege a los monstruos. Y las mujeres me escuchaban, lloraban,
Se acercaban después a abrazarme, a decirme, yo también, y empezaban allí a hablar, a denunciar, a liberarse, y me di cuenta de algo, que mi supervivencia no fue solo para mí, fue para ellas, para todas las mujeres que todavía están atrapadas, que todavía sufren en silencio, que todavía creen que no hay salida. Mis hijos al principio no entendieron, les dolió saber toda la verdad, les dolió enterarse de que su padre Ramón había sido cómplice, que su abuelo había sido un monstruo, pero con tiempo, con terapia, con conversaciones largas y dolorosas, lo procesaron y me apoyaron. Mi hijo mayor me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, no es tu culpa. Nada de lo que te pasó fue tu culpa. Y estoy orgulloso de ti por hablar, por ser valiente, por salvar a otras mujeres con tu historia. Y eso me dio paz. Una paz que había buscado durante décadas. Porque por fin, después de tantos años, alguien me creía sin juzgarme. Alguien me veía como víctima y como sobreviviente, no como culpable. Pero la pregunta seguía ahí. ¿Por qué yo sobreviví y ellas no? ¿Por qué ese accidente pasó justo un día antes de que me mataran? Y la única respuesta que encuentro es esta. Porque mi historia necesitaba ser contada. Porque mi voz necesitaba ser escuchada. Porque había un propósito más grande que yo no podía ver entonces, pero que ahora entiendo. Hoy tengo 65 años. Vivo en paz, o en algo que se parece a la paz. Porque la verdad es que las heridas nunca se cierran completamente. Hay noches en las que todavía despierto sudando, en las que siento sus manos, en las que escucho sus voces, pero ya no me paralizan, ya no me destruyen, porque aprendí que el trauma es algo con lo que se vive, no algo que se cura. Y está bien no estar completamente curada, está bien seguir sanando. Todos los días, para siempre. Mis hijos me visitan seguido. Tengo 5 nietos. Los amo con un amor que nunca supe que podía existir. Y cada vez que los abrazo, cada vez que los veo crecer sanos y seguros, sé que valió la pena. Todo valió la pena. Porque ellos son la prueba de que el horror no ganó, de que la vida continuó, de que algo hermoso puede nacer incluso de las cenizas más oscuras. Hace un año volví al pueblo. No había vuelto desde que me fui hace más de 40 años, pero sentí que necesitaba hacerlo. Necesitaba cerrar ese círculo, ver ese lugar con otros ojos, con ojos de mujer libre, no de víctima. Fui al lugar donde estaba la casa. Ya no existe. Demolieron todo. Ahora es un parque pequeño con bancas y árboles, y en el centro hay una placa que dice: en memoria de las mujeres que perdieron sus vidas aquí, nunca olvidadas, siempre recordadas. Me senté en una de las bancas y lloré por ellas, lloré por mí, lloré por todas las mujeres que han sufrido y que seguirán sufriendo mientras el mundo siga siendo como es. Pero también sentí algo más, sentí gratitud porque estoy viva, porque puedo sentir el sol en mi cara, porque puedo respirar, porque puedo contar mi historia, porque tengo una voz. Y me di cuenta de algo, que el verdadero milagro no fue solo el accidente que me salvó. El verdadero milagro fue que yo decidí hablar, que después de tantos años de silencio, encontré el valor de romperlo. Porque callada, yo hubiera seguido muriendo por dentro, pero hablando me salvé. Me salvé a mí misma. ¿Perdoné a Ramón? Esa es la pregunta que todos me hacen. Y la respuesta es complicada. Entiendo que él también fue criado en ese ambiente tóxico, que probablemente su padre hizo cosas horribles con él también, que estaba programado para ser cómplice, pero eso no lo excusa, no lo justifica, porque él era adulto, él tomó decisiones y eligió proteger a su padre en lugar de a su esposa. Así que no lo perdoné, pero tampoco lo odio, solo lo dejé ir. Lo dejé ser parte de mi pasado, no de mi presente. Y don Erasmo y Genaro, a ellos no los perdoné, ni los perdonaré, porque lo que me hicieron fue imperdonable. Pero tampoco los odio con la intensidad que los odiaba antes, porque odiarlos me consumía, me hacía daño a mí. Entonces los solté también, no por ellos, por mí. Mi mensaje para ustedes, para las que están escuchando esto, es simple.
Si estás viviendo algo parecido, si alguien te está haciendo daño, si estás callando por miedo, por vergüenza, por culpa, escúchame bien, no es tu culpa. Nunca fue tu culpa. Y hay salida. Siempre hay salida. Busca ayuda. Llama a una línea de emergencia. Ve a la policía. Habla con alguien de confianza. Huye si es necesario. Pero no te quedes callada, porque el silencio solo protege a los monstruos. Y tú no estás aquí para protegerlos, estás aquí para protegerte a ti misma. Y si piensas que nadie te va a creer, si piensas que tu historia no importa, déjame decirte algo. Tu historia importa, tu dolor es real, tu voz tiene poder, y hay gente que te va a creer, que te van a ayudar, que va a luchar contigo. Yo tardé años en hablar, y me arrepiento de no haber hablado antes, de no haber denunciado cuando todavía estaban vivos. Quizás hubiera salvado a esas otras mujeres, quizás no, nunca lo sabré. Y vivo con esa culpa, pero también vivo con la certeza de que al final hablé, y eso cuenta. Así que no esperes, no dejes pasar más tiempo. Habla hoy, ahora, porque tu vida vale, tu seguridad vale, tu paz vale. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, te lo agradezco. De corazón. Dale me gusta a este video, ese botoncito de abajo, el dedito hacia arriba. Es simple pero significa mucho. Y suscríbete. Mira ese botón negro que dice suscribirse. Solo dale clic, porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, y necesitan llegar a las mujeres que todavía están sufriendo. Y si tienes una historia, si sobreviviste a algo horrible, si quieres compartirlo, déjamelo en los comentarios. Cuéntamelo, porque aquí todas nos escuchamos. Aquí todas importamos. Aquí tu voz tiene valor. Nos vemos mañana con otra historia real de mujeres reales que sobrevivieron, que lucharon, que se negaron a ser silenciadas. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Y recuerda, siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece oscuro. Siempre hay una salida. Siempre hay una oportunidad. Y a veces, esa oportunidad viene cuando menos la esperas. Cuídate, protégete y nunca, nunca te quedes callada.